este momento voy a compartir pantalla, ¿sí? Gustoso de estar con ustedes en este momento compartiendo este espacio académico. Quisiera saber si ustedes están mirando la presentación en este momento. Sí, ahí se ve, Claro profe. que sí, claro que sí, profe. Bueno, correcto, bueno. Entonces, estamos en el CIPAS de la tarea 2. Este corresponde al CIPAS número 2 de, pues digamos, del acompañamiento tutorial que he venido realizando con ustedes. ¿Listo? Este CIPAS es referente a la combinación, variación y funciones recursivas. El docente a cargo, pues, es John Freddy Ruano Ibarra. Estoy adscrito a la Escuela de Ingeniería, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias por su participación en este momento con respecto al CIPAS. También decirles, apreciados estudiantes, que quien haya ingresado y no se haya registrado por medio de la plataforma en eventos, es decir, en la parte de del ofertamiento de CIPAS, lo puede hacer. Bueno, entonces, primero, vamos al grano, ¿cierto? Como nos están preguntando en la guía de trabajo qué es una combinación, qué es una variación, ¿sí? Y qué es una función recursiva, que es como, digamos, como los temas como más álgidos allí. Entonces comenzamos con qué es una combinación. Entonces dice, una combinación es una forma de elegir o seleccionar elementos de un conjunto sin importar el orden en que se elige. Es decir, por ejemplo, ustedes ven allí la combinación, dice C de N de R. Significa la combinación de N de R. Es decir, significa cuántos subgrupos puedo formar yo de R elementos de un total de N elementos, ¿sí? Y la forma es N factorial sobre R factorial por N menos R factorial. Entonces, aquí mira que te dice donde n signo de admiración es el factorial, producto de todos los números de 1 hasta n, y r es el número de elementos que se elige. Bueno, la fórmula, pues la miramos como un poquito etérea, ¿cierto? Un poquito arriba. Vamos a aterrizarla con un ejemplo sencillo para que ustedes puedan, digamos, comprender en qué me sirve, en qué contextos me sirve esa combinación, esa fórmula, esa expresión. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo es este, mira. Dice, supongamos que tienes unos números, el número 1, 2 hasta el 5, ¿cierto? Y quieres formar grupos de 3 números. Las combinaciones posibles son, entonces mira, aquí hay varias combinaciones. Si tú te das cuenta, ninguna de las 10 combinaciones en total tienen los mismos elementos, digamos, en un orden diferente. Todas tienen el 3, por ejemplo, el 345. El 345 no está repetido, primero que todo, ¿cierto? Y tampoco está el 543, tampoco está, si usted ve, ¿cierto? Y tampoco está el 435, tampoco está, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso significa la misma opción, es decir, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces dice, en total hay 10 combinaciones. ¿Cómo así? Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, aquí, ¿sí? Que yo ya estaba preparado con el lienzo en el Paint para poder hacer el ejercicio. Entonces dice, precisamente aquí nos dice, ¿no es cierto? Dice, supongamos, tenemos estos números y entonces, ¿de dónde salen esos números y por qué 10? Entonces, sencillo, ¿sí? Usted dice, bueno, solución para hallar esos 10, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, y hagámoslo con color rojo porque yo sé que eso resalta, ¿cierto? Solución. Entonces, primero, n es igual a 5. Entonces, 5 elementos hay en total, no hay más, ¿sí? No hay más elementos, 5 elementos.
Listo. Pero necesitamos hacer subgrupos de 3 elementos. No quiere decir que hagamos 3 subgrupos. Significa que hacemos subgrupos de 3 elementos. Bueno. Entonces, con eso en la mente, ¿nosotros qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a ingresar estos datos. ¿En dónde? Vamos a ingresarlos en la expresión. Entonces siempre n, que es el total de elementos, va arriba, r, que son los elementos de los posibles del posible subgrupo, ¿sí? De los posibles subgrupos que vamos a hacer, todos y cada uno de los posibles subgrupos con 3 elementos, entonces se viene dado de esta manera, n factorial por r factorial por n menos r factorial. Yo hago la pregunta para todos acá. Ustedes se acuerdan qué es un factorial, ¿cierto? ¿Sí recuerdan lo que es un factorial? Muchachos, ¿me escuchan? Bueno, entonces, listo. Sí, profe, sí, qué Entonces pena, queda. profe. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas Sí, lo que es un factorial entonces? sí, son todos el producto de todos los números, ¿no? Enteros, si mal no estoy. Exacto, exacto. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, la combinación de 5 haciendo subgrupos de 3 personas o de 3 números. Entonces, nos quedaría, hagámoslo ya con color negro. Entonces, 5 factorial, ¿cierto? Sobre 3 factorial multiplicado por 5 menos 3 factorial. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esto es súper importante, miren. Toca primero hacer la resta, corresponde primero hacer la resta, entonces nos quedaría 5 factorial dividido entre 3 factorial, ¿sí? Y aquí multiplicado por 2 factorial, ¿sí? Sucede que 2 factorial, como dice el compañero, es la expresión o es el producto del 2 multiplicado por el anterior, que es 1, ¿sí? Y como el 2 multiplicado por el anterior, que es 1, es 2, entonces tenemos que esto de aquí va a ser igual a 5 multiplicado por 4 multiplicado por, y aquí le voy a colocar esto, lo voy a descomponer este factorial de arriba, que es el más grande, en términos del factorial más grande que nos quede en el denominador. En este caso, entre 3 factorial y 2 factorial, el más grande es 3 factorial. Entonces, para tener 3 factorial, tanto en el numerador como en el denominador. Y como nosotros ya habíamos visto acá, 2 factorial, pues viene siendo 2, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es poder simplificar. Entonces, como tengo 3 factorial aquí y 3 factorial acá, lo puedo simplificar, ¿sí? Entonces, por decir algo, ¿sí? Usted dice 5 factorial en términos de 3 factorial. Usted puede decir, eso es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? Pero paramos en el factorial de 3. ¿Por qué? Porque abajo está el factorial de 3 y puedo simplificar este con este también. ¿Listo? Y total, Profe, nos va a qué quedar pena, los... profe. ¿Sí? Cuéntame. Pregunta, pero también se puede dar, de hecho, también se podría hacer 5 por 4 por 3 por 2 factorial y ahí cancelar los dos, ¿o no? Eso, exacto, exacto. Pero recuerda que vamos a elegir por elegancia en el proceso el mayor factorial del denominador. Ah, ok, listo.
¿Por qué el mayor factorial del denominador? Porque así se nos simplifica el trabajo, lo hacemos más sencillo, ¿cierto? Si elegimos el menor factorial del denominador para hacerlo, entonces tendremos que hacer de pronto, escribir más, la verdad. Y en realidad, pues que nosotros podemos hacerlo de esta manera, nos ahorramos más proceso. Entonces nos quedaría 5 multiplicado por 4, ¿cierto? Y esto dividido entre 2. Entonces, como nos decía la presentación, recuerdan que en la presentación decía que había 10 posibilidades. Luego 20 dividido entre 2 es 10. Por lo tanto, son 10 combinaciones. 10 combinaciones de 3 elementos. Entonces aquí lo colocamos. Entonces, ¿qué es ese 10? ¿Cuál es la interpretación de ese 10? La interpretación de ese 10 es que es 10 combinaciones o 10 posibilidades o 10 subgrupos, pues entonces coloquémosle así, subgrupos de 3 números, ¿ya? Tal como lo decía el ejercicio, ¿ya? Entonces, esa es la interpretación de ese 10 allí. Allí. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede entonces que en la presentación nos daban los números, ¿no es cierto? Mira los números. Es 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, ¿cierto? Todos estos números que están acá. Estos números que están acá, yo les decía que tienen una particularidad, y la particularidad de esos números es que no se repiten. Es decir, por ejemplo, lo voy a hacer con color azul, ¿cierto? Y elijamos este que está acá, ¿cierto? Este. Entonces, si hubiese una combinación, por ejemplo, de 2, 4, 1. No importa, es la misma, ¿sí? Porque no me interesa el orden como vaya, sino me interesa que estén los elementos. ¿Qué otra posible combinación con esos tres? O digamos, o qué otra, o, sí, qué otro posible número se puede generar con esos tres números, 1, 2, 4. Ya les doy 2, 4, 1. ¿Cuál otro? El problema hace que hable de las 421, profe. 4, 412. 20. Perfecto. 4, 2, 1. Listo. Y sabemos que este 4, 2, 1 está o está representado por quién? Está representado por 1, 2, 4. ¿Cuál otro número de 3 cifras está representado por 1, 2, 4? El 214, profe. 2, 14. Correcto. 2, 14. Entonces, estos números están representados. ¿Cuál otro más? Si es que lo hubiere. 412. 4, 12. Correcto. 4, 12. Listo. Y falta uno más. 142. 1, 42. Muy bien. ¿Listo? 1, 42. Correcto. Todos estos 5 elementos y con la representación 6, todos estos, en realidad no hay necesidad de escribirlos acá en la lista formal. Ya sabemos entonces o entendemos que vienen representados todos estos que están aquí, este y este, por este número, por el 124. ¿Listo? De eso se trata la combinación, entonces. A la combinación no le interesa la posición de los números. Eso no le interesa. A la fórmula de combinación le interesa es cuántos subgrupos usted puede hacer con esos números. Eso es todo. ¿Listo? Pero entonces, si no interesa el orden aquí, ¿sí? ¿Cuándo interesa el orden? ¿Y qué pasa si interesara el orden? Entonces nos vamos con la presentación nuevamente.
Bueno, listo. Aquí, chicos. Por favor, me confirman si están mirando la presentación. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo. La pregunta es la siguiente, muchachos. La pregunta es, bueno, si entonces la posición importara que ya nosotros ya no podríamos entablar un concepto que se llama combinación, ya no podremos utilizar, ya es ineficaz, ¿sí? Entonces ya viene otra expresión y esa expresión se llama variación. Entonces, ¿qué pasa? Dice, una variación también llamada variación sin repetición o permuta parcial es una forma de ordenar o disponer ciertos elementos tomados de un conjunto. Y mire lo que dice, y lo escribí con negrita y todo eso, teniendo en cuenta el orden, ¿cierto? Entonces usted tiene en cuenta el orden. Ya no, usted sabe que con la combinación no importa el orden. Usted sabe que con esta nueva expresión sí importa el orden. Pero ¿qué sucede con esto? Sucede que son muy parecidas, pero los contextos en los problemas son diferentes para aplicar la una o la otra. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer o vamos a mirar un ejemplo de esta variación para que ustedes tengan bien presente la situación. Entonces, dice, tienes los números 1, 2, 3, 4, 5 y se quiere formar variaciones de 3 elementos. ¿Ya? Por decir algo, aquí, en este momento, yo voy a mirar en este momento cuántos estamos. Estamos dos, bueno, estudiantes hay 2, 5, 7. Supóngase, por ejemplo, supóngase que no estén los 7, sino que supóngase que están sí, solo 5. Entonces, si yo quisiera elegir, digamos, a tres cargos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, una persona que me ayude con eh, un- relatando lo que sucede en el ejemplo, es decir, leyendo, otra persona que pueda hacer las cuentas a mano o en un software, entonces ya sería otra persona, y otra persona que compile el trabajo de las otras dos, ya serían 3 personas ejerciendo 3 funciones distintas. No es lo mismo, por ejemplo, entonces, que yo le diga a Julie Marcela, usted va a ser la compiladora, ¿sí? Nelson Javier va a ser quien va a hacer las operaciones y Lina María va a leer los ejercicios. Es muy diferente a decir, Julie Marcela, léame los ejercicios, ¿sí? Lina María, hágame las operaciones y Nelson Javier Cristancho, compíleme los ejercicios. ¿Sí se dan cuenta que las funciones varían? Y son las 3 mismas personas. Entonces, sí importa el orden acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos la formulita de la variación, dice, bueno, variación de 5 de 3, 5 factorial, 5 menos 3 factorial, 120 sobre 2 igual a 60. 60. Bueno, así como está, eso está frío, por así decirlo, ¿sí? Tenemos que hacer operaciones. A mí me gusta rayar, a mí como tutor me gusta rayar, ¿sí? Y entonces, como me gusta rayar, vamos a hacer el ejemplo allá. Si hay preguntas, por favor me dicen, profe, tengo tal pregunta y yo con muchísimo gusto paro y pues obviamente se trata de que ustedes se salgan satisfechos de acá. Entonces, claro, decía la fórmula, ¿no es cierto? Decía la fórmula. Entonces, la variación, vamos a hacerlo con azul oscuro, como para variar. Entonces, n de r es igual, ¿cierto? Es más sencilla que la de la combinación. Entonces, n factorial, n menos r factorial. Listo. Y esto a su vez, como nos está diciendo que n es 5, porque hay 5 elementos,
Entonces tenemos que la variación sería de 5, pero de 3 funciones distintas de esos 5 elementos. No es el mismo sentido 213 que 321, que 312. 5 factorial y 5 menos 3 factorial. Igual, 5 factorial y acá tenemos 2 factorial. Sucede que el 2 factorial es 2 por 1, 2. Entonces no tiene ningún inconveniente. Entonces quedaría 5, 4, 3, 2, ¿cierto? Dividido entre 2. Y entonces usted dice, pues simplifico este 2 con este 2. Y total nos queda que esto es 60. ¿Sí? Entonces, 5 por 4 por 3, 5 por 4, 20 y por 3, 60. Entonces, 60. Se aumentó, ¿no es cierto? ¿Por qué se aumentó? Se aumentó, mira, mientras en la combinación es 10 subgrupos de 3 números, acá dice que se pueden formar 60 variaciones. 60 variaciones. Y las variaciones significa que importa el orden. Aquí importa el orden. ¿Ya? Y entonces, claro, nosotros vamos nuevamente a la presentación, vemos esto, ¿cierto? Vemos esto y decimos, pues sí, ahí hay puntos suspensivos. Parece que fuera infinito, pero en realidad son 60. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, claro, mira, aquí hay dos opciones. Está la opción 1, 2, 3 y aparece una opción que no se había contemplado antes, 1, 3, 2. Tiene los mismos elementos, pero las posiciones son distintas. Y está el 213. Tiene los mismos elementos, pero las posiciones son distintas nuevamente. Y acá también, y acá también, y acá también. Entonces, de un posible representante, por ejemplo, digamos, no sé, Lina, ¿qué número te gusta de estos 6 que están acá? El 132. Bueno, listo. Lina dice, bueno, a mí me gusta el 132, listo. Entonces, coloquemos el 132 como un representante. Entonces, este 132 en realidad, sí, que es una de todas estas 6 parejas, en realidad me representa solo este, ¿sí? Pero si yo le cambio la posición a estos números, obviamente me va a dar 6 posibilidades distintas. Pero si yo estuviera hablando de combinaciones, no me interesa ninguna de estas 6 posibilidades, sino una sola. Por ejemplo, a Lina le gusta el 132, entonces, bueno, el 132 era el representante, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a Cristian dirá, bueno, a mí no me gusta el 132, me gusta el 321, pues ese será el representante de esas 6 posibilidades o 6 formas de ordenar esos 3 elementos, ¿ya? Entonces, la variación, ¿qué es lo que hace? Multiplica las posibilidades, muchachos, desde aquí a acá. 6 en total. Bueno, entonces, claro, usted puede decir luego, no sé, podemos utilizar el 4, ¿sí? Podemos utilizar el 4, podemos utilizar el 3, ¿sí? 432, por ejemplo. Y de ahí las posibles variaciones que haya de 432. No sé, por ejemplo, puede, no sé, muchachos, díganme otras posibles variaciones que haya de este número, de 432.
No todos al tiempo, muchachos. 423. Ah, listo. 423, correcto. ¿Cuál más? Queda 4. 324, profe. entonces 324, listo, correcto. ¿Cuál más? ahí. 234. 234, listo. ¿Cuál más? 243. 243, listo, no lo tenemos, bien, correcto. ¿Quién más? Perfecto. 342. Eso, 342, correcto. Pregunta, ¿hay otro más? Solo 6 combinaciones. Eso, O varias. exacto. Bueno, y yo pregunto, ¿cuántos? ¿Esto es el total? Y si es el total de posibles arreglos en posiciones de ese elemento 4, de ese elemento 3 y de ese elemento 2, ¿por qué son 6? Y no son 8, no son 10, ¿por qué? ¿Quién me responde esa pregunta? Creo que es por el factor, ¿no? Factorial de 3. 6. Eso, correcto. Muy bien. Estamos pendientes, estamos en este cuento. Perfecto. Es porque las posibles, recuerde usted que cuando yo muevo elementos y como tenemos tres elementos y sí importa la posición, estamos hablando implícitamente de un factorial de 3. Entonces, un factorial de 3 que me dice, bueno, el factorial de 3 en realidad son 6 posibles arreglos de estos tres elementos, 6 posibles arreglos de estos otros tres elementos, y así sucesivamente, y hay 10, muchachos, hay 10 filas de estos posibles arreglos. Por eso es que en total hay 60 variaciones sin importar el orden. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Cuéntenme. ¿Si vamos entendidos o más o menos? De De mi mi parte, bien, parte, profe. estoy bien. ¿Sí? Entonces, ya ahorita entonces ya se establece una diferencia, muchachos. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entonces es que en la variación importa el orden. Lo que tú te tienes que llevar a la mente es que en la variación va a estar diferentes opciones, muchísimas más que en la combinación, porque en la combinación no importa el orden. En la variación sí. Y al importar el orden en la variación, se multiplican las opciones. Bueno, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan de esa parte, porque ustedes tienen que hacer unos ejercicios. De hecho, yo estaba revisando y en esa revisión que hice, hay un libro desde el cual ustedes tienen que obtener los ejercicios para poderlos realizar. ¿No? Pero entonces ya el cimiento está aquí. Bueno, chicos, entonces, confrontando ya o haciendo un contraste o un paralelo entre esos dos conceptos que son importantes dentro de la teoría, dentro de las técnicas de conteo. Entonces dice, en combinatoria, tanto las combinaciones como las variaciones, o si no se llama variaciones, entonces que le coloca permutaciones parciales. Por eso es que el compañero dice, vea, profe, es que lo que pasa es que son 3 factorial, ¿sí? Y 3 factorial, 3 factorial, 3 factorial, una fila de 10, me queda 6 por 10, 60. Por eso se llaman permutaciones parciales. Sirven para contar de cuántas maneras se pueden seleccionar o acomodar elementos, pero la diferencia clave es si importa o no el orden. Esa es la diferencia clave entre lo uno y lo otro. Entonces,
vamos a hacer un ejemplo muy relacionado con los anteriores para que se den cuenta. Mire, pregunta, dice, Lina, ayúdame por favor con la lectura del ejemplo. ¿Cuántos grupos de 3 estudiantes se pueden formar con 5 estudiantes? A, B, C, D, E. Los grupos A, B, C y C, B, A son el mismo porque el orden no importa. Correcto. Entonces, si yo les digo a ustedes, no, es que muchachos, fórmense de alguna manera en grupos de 3, ¿sí? Y listo. Ustedes dicen, no, pues como somos 7, entonces hay 2 grupos de 3 y uno queda por fuera. Pero también se puede formar otros grupos. Entonces, total de formas o de posibles formas de generar grupos de 3 son 10. Si fueran 5 estudiantes, como son 7 estudiantes, entonces sería 7 de 3, ¿no? Combinación de 7 de 3. Bueno, pero refiriéndonos al ejemplo, entonces serían 10, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí no se asignan funciones a esos 3 estudiantes. Ahí no les estoy asignando funciones, simplemente les digo, háganse de a 3 y ustedes tienen la misma actividad y tienen la misma responsabilidad. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le digo que tienen funciones diferentes dentro de ese posible subgrupo de 3? Lina, continúa por favor con la lectura. ¿Cuántas formas hay de elegir presidente, vicepresidente y secretario entre 5 personas? Ahora que ABC no es igual a CBA porque el orden de los cargos cambia. Correcto, entonces como el orden de los cargos cambia, ustedes recuerdan el ejemplo que les puse a ustedes, ¿no es cierto?, de compilador, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que en otros cursos o mucho antes, digamos, también se hacía lo siguiente, se hacían grupos de 5 estudiantes, ¿sí? En un curso y se hacían tareas. Entonces, la tarea del grupo, entonces, había una persona que compilaba el trabajo, había otra persona que consultaba referentes bibliográficos, había otra persona que era el moderador, compilador, ¿sí? Había otra persona que se dedicaba a hacer de tales a tales ejercicios. No sé si en otros cursos ustedes todavía tengan esa estructura de trabajo colaborativo, ¿sí? Acá en este curso, pues no lo tienen, cada quien tiene asignado sus tareas, por así decirlo, ¿sí? Pero cada quien es individual, entrega individual, ¿no? Pero entonces, si yo les asigno una tarea específica a los integrantes del posible subgrupo, ¿cuántas maneras hay de hacerlo? Pues 60 maneras, que es la variación de 5 de 3. Ya entré a explicar la manera como se realizaba el factorial, ¿no? En cada caso. Listo. Resumiendo, muchachos, resumiendo, porque como nosotros somos sintéticos, ¿no? Nos gusta el orden. Entonces, concepto. Combinación, ¿importa el orden? No. Fórmula, es la fórmula. En el ejemplo que nosotros vimos, 10 posibilidades. La variación, ¿importa el orden? Sí, sí importa el orden. La fórmula, esta fórmula que está aquí, que es muy parecida, ¿no es cierto? Es parecida a la combinación respecto de la variación. Y el ejemplo, pues obviamente las posibilidades del ejemplo son 60. Entonces vemos que la variación presenta un incremento pues bastante fuerte de las opciones. Bueno, muy bien. Ahora sí, muchachos, no quiero la verdad que nos vayamos sin este tema, ¿sí? De igual manera estamos dentro del tiempo, si nos tardamos un poquito más, no, creo que no importa, ¿cierto? El hecho es que quede bien entendido este tema. Este tema, chicos, se llama función recursiva. Bueno, pero quisiera saber, antes de la función recursiva, quisiera saber, muchachos, si este tema de combinación, variación quedó entendido.
Sí, señor. Podemos sumar este. Sí, profe. Los 8. ¿Sí? ¿Qué me dicen los demás? ¿Qué Sí, me señor, sí, cuentan? señor. Listo, bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? No es un tema difícil, ¿no? Desde que uno tenga la fórmula y sepa lo del factorial, no hay problema. Bueno, la pregunta acá ahora es, ¿qué es una función recursiva? Yo me voy a ir al campus. Mire, entre otras cosas, aquí está el campus, aquí los tengo a ustedes. Yo les coloqué, creo que no les coloqué a todos los grupos, me faltó, pero sí les coloqué a la gran mayoría de grupos esto que está aquí. Bueno, esta era la imagen, ¿no? Más o menos de qué era lo que se trataba este tema. Esto es un fractal, se llama un fractal, ¿sí? Bueno, y el hecho es que aquí les coloqué a ustedes qué era eso de función recursiva para que lo entendamos en español, por así decirlo, no en términos matemáticos, ¿sí? Sino entendido en términos coloquiales, porque nosotros hacemos unas funciones recursivas siempre. Entonces, después de la lectura de esta parte, ahí sí ya vamos a ver los ejemplos matemáticos. Dice, en matemáticas discretas, dice, la recursión es un concepto y técnica que se utiliza para definir una secuencia, función o estructura de manera que cada elemento de la secuencia o función se define en términos de uno o más elementos anteriores. En otras palabras, se resuelve un problema descomponiéndolo en subproblemas más pequeños. Y en este caso se repite hasta llegar a un caso base, que es una solución directa o trivial. Muchachos, les voy a preguntar a ustedes, ¿a quién de ustedes, por ejemplo, no se le ha presentado que se llena la cocina de platos, de cucharas? ¿Han recibido visitas ustedes y se les llenó la cocina de ollas, objetos sucios, la verdad? Y la cocina está totalmente, digamos, para limpieza. ¿Y a quién no le ha pasado que de ver todo ese poco de cosas, trastos, ¿sí? Pues no les da ganas como de ordenarlo? Y pasa las horas, hasta que usted mentalmente dice, no, a ver, primero las ollas, luego los platos, luego las cucharas, luego, ¿sí me hago entender? Eso es un problema grande, segmentarlo en problemas pequeños. Cuando tienes un problema pequeño, atacas el problema o lo abordas el problema, solucionas el problema y te da ánimo para resolver el siguiente problema, que es parecido al problema anterior. Entonces, por ejemplo, no sé, Cristian dice, no, verá, profe, que a mí no me gusta primero lavar las ollas, me gusta primero lavar las cucharas. Ah, bueno, entonces primero las cucharas, luego los platos soperos, luego las ollas. Cada quien pues tiene su manera, ¿no es cierto? El hecho es lavarlo todo, pero no se puede lavarlo todo abordando todo el problema, sino por partes. Eso es lo que dice acá, ¿ya? Entonces, yo veo que Lina tiene una voz bastante especial, clara y directa, y de todas maneras ella nos va a leer, ¿cierto? Hasta que termine el CIPAS, pues la información que yo le coloque. Bueno, Lina, por favor, colabóranos con la lectura de esta parte de aquí que está de gris. Imagina que estás organizando tu escritorio, pero en lugar de hacer todo el proceso de una vez, decides abordarlo de manera recursiva, descomponiéndolo en tareas más pequeñas. Definición recursiva para organizar. Ay, ¿qué pasó? Ahí, listo. Para organizar el escritorio. Primero, caso base, tarea más simple: si el escritorio está vacío o muy limpio, no necesitas hacer nada más. Es decir, si no hay desorden, ya está organizado. Paso Listo. 2, recursivo. Si el escritorio, ¿qué?
Si si el escritorio tiene objetos desordenados, decide un área pequeña para empezar, por ejemplo, un cajón. Organiza ese cajón, quizás sacando todos los papeles y clasificándolos. Después organiza otro espacio, la superficie del escritorio, una estantería, etc. Continúa. Cada vez que, cada vez que terminas un área pequeña, llamas recursivamente a la misma tarea para el siguiente espacio desordenado. Ejemplo, paso a paso. Paso a 1, empezamos con el escritorio desordenado. Veo una pila de papeles sobre la mesa. El caso base sería que no hay nada que organizar, pero como así hay algo desordenado, lo clasificaré. Paso 2, una vez que organizo la pila de papeles, ahora veo una pila de libros desordenados. Aquí la tarea se repite, clasifico los libros y los coloco en su lugar. Paso 3, ahora veo que hay una caja llena de bolígrafos, lápices y otros útiles. Los separo y los ordeno en sus respectivos cajones. Como aunque algo es ordenado, repito el proceso en cada área. El proceso de organización sigue repitiéndose hasta que todos los objetos están en su lugar, alcanzando un caso base donde el escritorio está completamente ordenado y no queda nada más por organizar. Bueno, aquí les coloqué a ustedes unas imágenes, porque saben decir que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Y a propósito, que muy bien la lectura, es ordenada, es una lectura clara, ¿sí? Gracias, Lina. Entonces, miren muchachos, ahí está, desorden total. ¿Quién no ha tenido, al igual que el mesón de la cocina, quién no ha tenido, por ejemplo, una biblioteca o donde usted haga sus trabajos de la universidad de esa manera desordenada, sobre todo al final de semestre? Quien no lo ha tenido, pues mejor dicho, pues quiere decir que es una persona supremamente ordenada, tiene todo bajo control, ¿sí? Pero entonces las otras personas que de pronto no podemos con tanta situación, entonces comenzamos a hacer clasificaciones. Entonces las clasificaciones parciales, mire aquí que les coloqué todos los papeles en orden. Y por último, ya un orden total. Esa es la función recursiva, muchachos. Nosotros siempre lo hacemos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema, vamos a la presentación. Dice, entonces, una función recursiva es una función que se llama a sí misma para resolver problemas. Se usa cuando un problema puede dividirse en subproblemas más pequeños del mismo tipo. Listo. Entonces, bueno. Pregunto, ¿hasta allí hay preguntas? Los caballeros, ¿hasta allí hay preguntas? De mi parte no, pero Bueno, correcto. Listo, nos fuimos entonces. ¿Cómo se escribe? Recuerdan que Lina insistía y hacía énfasis en una expresión y dice caso base, caso base, caso base. Ahorita vamos a ver matemáticamente qué significa el caso base. Dice, definición, una función recursiva es aquella que se llama a sí misma dentro de su definición. O sea, es como cuando alguien le dice en español, le dice, defíname qué es la protección, qué es protección. Entonces dicen, la protección es como cuando uno protege a otra persona, pero ¿cuándo es cuando uno protege a una persona? Uno protege a una persona pues cuando está protegiéndola a la misma persona y entonces entra como en ese bucle, ¿no es cierto? De definir bajo los mismos términos el mismo término. Entonces se llama a sí misma dentro de su definición. Aquí en matemáticas se puede hacer, en el español no. Tiene al menos un caso base, es decir, una condición que detiene la recursión. Bueno, dice ejemplo por proponer en este encuentro. Muchachos, los ejemplos no los tengo aquí. Los ejemplos los vamos a construir. Entonces, aquí va. Coloquemos acá función recursiva.
les pido el favor, muchachos, a partir de mañana poder, o de esta noche, poder mirar sus, elegir literales para poder hacer su trabajo, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo bien sencillo. Vamos a hacerlo con un caso que yo sé que ustedes lo han mirado y lo han hecho desde preescolar. Conteo regresivo. Listo. No voy a entrar a explicar eso porque usted lo sabe desde muy pequeño. Entonces, desde n hasta 1, donde n puede ser el número más grande que usted se imagine, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la función recursiva, por ejemplo, si n es igual a 5? Bueno, ¿cuál sería el conteo regresivo si n es igual a 5? Entonces usted dice 5, 4, 3, 2, 1 y listo, ¿cierto? Porque dice hasta 1, no me dice 0, hasta 1. Ese es la función, digamos, el conteo regresivo. El ejemplo es conteo regresivo. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué sucede si no es 5? Sino que es n. Ah, bueno. Entonces, si es n, tenemos que, ya sabemos que hacer una función. Entonces, la función que va con n, ¿sí? Y usted dice, vamos a definirla de la siguiente manera. Entonces, comenzamos. N y el anterior de n, ¿quién viene siendo? Cristian, ¿quién viene siendo el anterior de n? Si yo digo, bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Y si yo digo n como máximo, el siguiente valor decreciente, ¿qué viene siendo? John Jairo, Wendy Vanessa, Giovanni, ¿qué me dicen? Tal vez n. Eso le quitas, N ¿no es menos cierto? 1. Correcto, n-1. Bueno, y siguiente, porque n menos 100, N-2, profe. n-2, correcto. ¿Hasta llegar a dónde, muchachos? A N-5. A 5, por favor. No, señor. Esta es la función, este es un ejemplo, ¿no es cierto? Ah, bueno, están confundidos es porque lo coloqué el ejemplo particular y ahora en general. Entonces, coloquémosle aquí, ahora en general. Entonces, ahora en general. Conteo regresivo. ¿Sí? Desde n hasta 1. Ya lo había escrito. Ahí está. En general, ¿no? Listo. Entonces nos queda n, n-1, n-2 y así sucesivamente hasta llegar a aquí. ¿Hasta llegar a qué número, chicos? ¿Cuál es el menor número al cual podemos llegar? Profe, ¿hasta infinito? No, no podemos No. hasta infinito, porque mira, No. tanto acá, tanto en el conteo regresivo me dice desde n hasta 1. Y acá, bueno, en particular era desde 5 hasta 1. Y en general me dice desde n hasta 1. Entonces es n, n-1, n-2 y así sucesivamente hasta llegar a ¿cuál? ¿A qué número? Proteínas 106. Proteínas extra. Hasta 1, profe. Hasta 1. Correcto, Luego dice, hasta 1. Bueno, muy bien. eh, Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es la siguiente. La condición es que usted se va a detener. Me detengo, ¿cierto?
si n es igual a 0. Yo no puedo hacerlo. Me debo detener con n igual a 0. Porque hasta 1 yo puedo hacerlo. ¿Listo? Si n es 0, detengo. Y esa, chicos, es la función recursiva de un conteo regresivo. Yo no digo en un conteo regresivo lo siguiente. Yo no digo 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Yo no digo eso. Los niños en primaria, por ejemplo, ellos no dicen menos 1, menos 2. No. Ellos dicen 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, bueno. Pero entonces como la condición es hasta 1. 5, 4, 3, 2, 1. Y si alguien dice 0, detengo el proceso. Esa es la función recursiva, muchachos, para ese caso. Bueno, está un poco, yo creo que con un ejemplo no es que se entienda mucho, ¿sí? Sobre todo esta parte, esta. Esta parte sí se entiende, la parte de azul es lógica, ¿no? Se entiende. Pero en dónde detenerse, esa parte sí de pronto, ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿Ah? Bueno, entonces vamos a decir, vamos a reescribir esto, vamos a decir, bueno, aquí, lo voy a hacer con azul. Entonces, f de n igual. Es otra forma de escritura, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Está tan bien lo uno como lo otro. Sí, es lo mismo. n menos 1, n menos 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a 1. Eso lo entendimos y es claro. Pero con una condición. La condición es si n, ahora ya vamos a entender por qué me detengo en 0. Si n es mayor que 0. ¿Sí? Ah, y me detengo si n es igual a 0. No hay otra opción. No hay otra posibilidad. Esta es una forma de reescribir esto. Ya. Listo. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Qué preguntas tienen, muchachos? ¿Ninguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, está chévere, ¿sí? Está chévere. Vamos a hacer otro caso y ahorita volvemos con un caso de conteo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Ejemplo. Ejemplo 2. Listo. Vamos a colocar un caso sencillo, ¿sí? Usted dice, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Por ejemplo, con 3. Cuénteme, muchachos. 3 a la 0, ¿quién es? Vamos a acordarnos de esas prematemáticas. 3 a la 0, muchachos. Cero, profe. No. Ah, 3, 3. 1. 1. 1. 1. 1. Es 1, profe. Ah, bueno, listo. 3 a la 1. ¿Quién es? Ahí sí es, muchachos. 3. ¿Qué es? 3. 3, que es la misma base. ¿Quién es 3 a la 2? 9. Correcto. ¿Cierto? Mire, facilito.
Esta es la clase de grado, de un grado de bachillerato, ¿cierto? 3 a la 3. 18. ¿Qué me dicen? ¿Seguro? Sí, señor. 17. No. 27, porque es 3 por Ah, 3 sí. por 3. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. 27. Listo. Bueno, si 3 a la 2 es 9 y 3 a la 3 es 27 y 3 a la 4, ¿qué viene siendo? 71. ¿Verdad? ¿Seguro 71? Espera, 27. Tuvo mucho uso, muchachos. Me fui mucho por acá. Ah, no, 81. Correcto, bueno, muy bien. Y entonces, así sucesivamente, ¿cierto? Así sucesivamente. Entonces, en general, tenemos 3 a la n. No sabemos quién es a la n, pero sí sabemos una cosa. N es mayor o igual que 0. Eso es lo que sabemos. Hasta el momento no estoy dando simplemente un ejemplo. Esto no es una función recursiva, nada que se le parezca. Pero recuerden una cosa. Recuerden que analizar todo esto es analizar como todos los platos sucios. Es decir, hay que ir por subprocesos, hay que ir por subcasos. Eso es un caso grande. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo haríamos un caso, digamos, más sencillo? Entonces, si tengo 3 elevado a la n, para entender este 3 elevado a la n, yo puedo entenderlo en caso de el mismo 3, pero multiplicado por algo aquí. Un proceso un poco más sencillo de 3 elevado a n, pero que es la misma forma, tiene la misma potencia, la misma base 3. ¿Sí? Si yo tengo que 3, este es un 3 aquí y está elevado a la 1 aquí, chicos, ¿aquí qué tengo que colocar? Para que me quede 3 elevado a la n. ¿Cómo? ¿Por qué me perdí? Bueno, listo. Entonces, sabemos que 3 elevado a la n es como lo general, ¿cierto? Pero nos dice la función de recursión, nos dice que tienes que dividir el problema en subproblemas más pequeños, pero que tengan la misma forma. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si lo dividimos, si lo descomponemos en procesos más pequeños, entonces es potencias más pequeñas. Entonces nos queda 3 elevado a la 1, comenzando con ese, 3 elevado a la 1. Si yo digo 3 elevado a la 1, yo tengo que colocar acá un 3 también, porque tiene que ser la misma forma, la misma base, pero el exponente viene siendo ¿cuál? De tal manera que me quede 1 más ese supuesto exponente igual a n. ¿Qué vendría siendo allí, muchachos? La 3 elevada a la 1 por 3 elevada Ajá, 3 elevado a la quién. a la 2. ¿Menos n? Bueno, por allá me dicen 3 elevado a la menos n. A ver, veamos si es cierto. Entonces, 3 elevado a la 1 por 3 elevado a la menos n, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Como son potencias de igual base, se suman, en este caso, pues se restarían exponentes porque el menos n es negativo, entonces nos quedaría 1 menos n. Y esto que está aquí no es esto que está acá. Entonces, no es la opción. Sería 3. Ah, pues menos 2 por menos 2, profe, ¿no? Bueno, y si tenemos menos 2 aquí, entonces sería 3 elevado a la Ah, 1 no, aquí por 3 tampoco. elevado a la menos 2 acá, que nos quedaría 3 elevado a la menos 1 aquí. Y Sí, no, entonces tampoco. este no es n. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos, muchachos? Cuéntenme, ¿qué hacemos? A ver, 3 elevado.
Ahí Pues, le tenemos profe, que pues colocar. n por n menos Ajá, 1, cuéntame. por 13 Eso, n menos 1. correcto. N Ahí sí, menos menos 1. 1. ¿Por qué? Porque al problema grande n le quitaste un 1. Entonces, el otro te queda, el subproblemita te queda, o la subpotencia te queda en términos de la misma base 3, pero el exponente más pequeño. Y como le quitaste 1, entonces es n menos 1. Claro, ahí está bien, porque entonces me quedaría 3 elevado a la 1 por 3 elevado a la n menos 1. Esto viene siendo igual a 3 elevado a la 1 más n menos 1. Mira tú que cancelo el 1 que está aquí. Uy, ese 1 quedó, eso, que cancelo este 1 que está aquí con este menos 1 que está acá, y total nos queda que es 3 elevado a la n. Mira de bien, ese sí es. Entonces, ¿cómo catalogamos la función recursiva? ¿Cuál es la función recursiva? Función recursiva. La función recursiva tiene un caso base, muchachos. Entonces podemos decir, podemos decir, oiga, es que lo que pasa es que, no sé, hay un caso base. ¿Cuál es el caso base? El caso base podría ser que 3 elevado a la 0 me quede 1, ¿sí? Entonces quedaría, bueno, allí. Coloquémoslo de color negro aquí, ¿sí? Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? F de n, ¿no? Entonces, coloquémosle G de n aquí. G de n igual, ¿sí? Listo. Entonces, 3 a la 1 por 3 elevado a la n menos 1. Listo. Para si n es mayor que 0. ¿Sí? Y aquí nos quedaría 3 elevado a la 0 si n es igual a 0. Y sabemos que 3 elevado a la 0 es 1. Este 3 elevado a la 0, muchachos, igual a 1. Este es n, ¿no? Se llama el famoso caso base, el que decía Lina, ¿sí? Caso base. ¿Por qué caso base? Porque pues es lo mínimo que lo que puede hacer, es lo mínimo, ¿sí? Listo, ahí está. ¿Sí me hago entender la idea, muchachos? Y creo que ya, ahora sí lo capté, profe. Ah, bueno, listo, muy bien. Es la función grandota, La función, sí. descomponerla en términos de una función más pequeña, pero igual, de la misma forma, y hallarle un caso base. ¿Cuál es el caso base en este caso? ¿Cómo es potencia? La potencia 0, elevada a la 0. ¿Por qué, profe, 0 y no un negativo? Porque recuerde que el conteo, esta situación, muchachos, toda esta situación que estamos hablando, todo esto, combinación, variación y funciones recursivas, todo eso se habla dentro de un marco que se llama técnicas de conteo. Y las técnicas de conteo no comienzan con negativos, comienzan con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, ¿nos hacemos otro ejemplo o hasta allí, muchachos? Como ustedes deseen. Sí, profe, el último, yo creo. Listo. Volvemos a lo que los chicos hacen, a lo que los niños hacen. De pronto, si ustedes tienen sus hijos o sobrinos,
¿sí? Hay algunos que cuentan regresivamente y hay otros que la profesora los manda a contar de manera ascendente. Entonces vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Entonces dice, conteo ascendente. ¿Y quién no ha contado ascendentemente? Desde 1 hasta n. El techo es el infinito, como dicen por ahí. ¿Listo? Entonces, comenzamos, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, no sé, vamos a hacer un subejemplo. Vamos a utilizar este ejemplo un poco más grande. Entonces, vamos a decir, conteo ascendente desde 1 hasta 5. Entonces, usted ya no dice 5, 4, 3, 2, 1. Usted ya dice 1, 2, 3, 4, 5. Y hasta allí, ¿cierto? Hasta allí. Comienza con 1. No es más. ¿Listo? ¿Cuál sería el caso base? ¿Será que yo me puedo detener en 1.000.000? ¿O en 1.000.001? ¿O en 1.000.002? ¿1.000.003? ¿1.000.004? ¿Será que yo le puedo poner algún techo a ese n? ¿Es posible Caso base ponerle? el caso base sería 5, ¿no, profe? Ah, bueno, en este subejemplo sí. El más alto es 5. Correcto. Pero volviendo al ejemplo, a este ejemplo que estamos aquí ya no al Ah, subejemplo, sino al ejemplo, al conteo ascendiente desde 1 hasta n, ¿será que yo le puedo colocar techo a ese n? ¿O ese n puede ser cualquier número que yo quiera? creo que sí. Debe haber un límite, ¿no? Bueno, vamos a... ¿quién me habló en ese momento? John, Listo. John Jairo, dame en este momento o danos, por ejemplo, a Nelson, a Josía, Giovanni, Wendy, Cristian, Lina, Julie, danos el número más grande que tú conozcas o que se te venga a la mente en este momento, el número más grande. no sé, 15.433.000. Uy, ese número está pequeño. Sí, Entonces, mira, aquí hay otro subproblema y el subejemplo, digamos, ¿sí? Entonces, el subejemplo que nos está dando el compañero es este. Desde 1 hasta 15.433.000, ¿no es cierto? 133, sí. Listo. Servido, no hay problema. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, tin, 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 hasta 15.000.000. Ah, me faltó un 0, ¿no? Me faltó un 0, entre otras cosas, por ahí. ¿Sí? 432. Y de ahí, 15.433.000. Listo. Terminé. Ya. Ese no es el techo. Yo le puedo decir 10.000.000.000 de trillones. Y aún así hay otro número más grande. 10.000.000.000 de trillones más 1. Y aún así hay otro número más grande, 100.000.000.000 de trillones de billones, y a ese número es 100.000 trillones de billones más 1. Siempre va a haber un número más grande. La pregunta es, muchachos, ¿hay techo o no con este ejemplo? No, ¿Hay no un habría techo? techo, No hay un límite, ¿no es cierto? No hay un límite. indefinido. Es indefinido. Pero entonces ya yo no puedo, como en este caso de aquí, yo no puedo, como la función recursiva del conteo regresivo, decir, ah, bueno,
Es que se detiene en 1. Ah, perdón, me detengo en n igual a 0. ¿Sí? Me detengo en, bueno, me detengo en n igual a 0 porque yo estoy haciéndolo de manera regresiva. ¿Ya? Esta función de aquí ya viene a ser una función un poco más especial. Entonces dice usted, va aumentando de 1 en 1. Listo. Entonces vamos a hacerla. Vamos a decirla g de n. Bueno, hagámosla con otro color diferente. I de n, por ejemplo. I de n igual a 1, 2, 3, así sucesivamente hasta llegar a n-1 y hasta llegar a n. Esto es si n es mayor que 0. Muchachos, una pregunta. ¿Y si yo digo 0? ¿Qué pasa con ese 0? Por ejemplo, el compañero nos dice el conteo desde 1 hasta 15.433.000. Entonces, claro, usted dice 1, 2, 3, 4, comienza su tarea contando. O desde 1 hasta 100. 1, 2, 3 hasta 99 y 100, ¿cierto? Pero si yo digo n0, ¿qué pasó ahí? ¿Hay conteo? ¿Hay conteo o no hay conteo, muchachos? ¿Por qué no? Listo. Entonces hay una situación. Si n es igual a 0, vamos a colocar acá algo supremamente lógico. No hay conteo. Se acabó. Esa es la función recursiva. Listo. Listo, muchachos. Eso es todo lo que tenía por decirles el día de hoy. Pues nada, espero que el tema haya sido de su agrado. Obviamente la función recursiva es, si necesitan, por ejemplo, otra explicación, como tenemos tiempo, no está encima el corte de la tarea, entonces pues ahora sí, programo otro zipa, ¿sí? Para poder enfatizarnos solamente en función recursiva, que creo que de pronto y no, no se ha entendido pues como plenamente, ¿sí? Pero de todas maneras, pienso que con estos ejemplos tan sencillos ya se ha hecho un acercamiento a los ejercicios que ustedes tienen. ¿Listo? Allá. Chicos, voy a dejar de compartir la pantalla en este momento, ¿sí? Y voy a dejar de grabar. Listo, muchachos. Cristian.